Eh, si era positivo, como esto lleva una anotación en forma de partida doble, toda una anotación, digamos, en el debe tiene una en el haber, por lo tanto, digamos, el saldo de la balanza de pago, después cuando daba positivo o negativo, de algún modo, digamos, de algún modo no, se concilia, o el saldo positivo o negativo va a parar a la cuenta reservas, eh, digamos, reservas de moneda extranjera, ¿no? Las reservas internacionales. Entonces, yo lo que les decía la otra vez, y ahí es donde terminamos, es que si había un saldo positivo en cuenta corriente, tenía que haber un saldo negativo en cuenta capital y financiera, y viceversa. Ejemplo, supongamos que tenemos un saldo por valor, es decir, la sumatoria del rubro 1 al 3 es negativo, ¿no? Es decir, podría ser, supongamos que no hay servicios ni hay transferencias unilaterales, podría ser que las importaciones superen a las exportaciones, y positivo en el otro caso, ¿no? O puede ser que la balanza comercial de positivo en sí, pero después cuando le sumamos el rubro 2 y el rubro 3, la balanza por cuenta corriente termina quedando negativa, es decir, hemos tenido mucha importación de servicios reales o financieros que anula, e incluso, digamos, no solamente la anula, sino que la supera el saldo positivo de la balanza comercial. En ese caso, el saldo por balance en cuenta corriente es negativo. ¿Pero qué significa un saldo de cuenta corriente negativo o positivo? Si tenemos saldos positivos, por ejemplo, exportaciones mayores e importaciones, tanto en bienes y servicios, ¿qué significa? Que nosotros estamos recibiendo más moneda extranjera de la que está saliendo del país, ¿no? Porque en realidad las exportaciones implican ingresos de moneda extranjera y las importaciones al revés. ¿Cómo se traduce eso en el balance de la cuenta capital y financiera? En definitiva, nosotros le vamos a estar prestando al resto del mundo si hay balanza por cuenta corriente positiva, porque es más ingreso de moneda extranjera, por lo tanto, por el tema de la anotación en la forma de partida doble, Argentina se convierte, hablando, digamos, de nuestro país, en prestamista al resto del mundo. Al revés, si el saldo de la balanza de cuenta corriente es negativo, por ejemplo, porque las importaciones son mayores a las exportaciones, fíjense en que en realidad nosotros no estamos obteniendo toda la moneda extranjera que hace falta para pagar lo que compramos en el extranjero. Y entonces, digamos, eventualmente alguien nos tiene que financiar desde el extranjero, porque si no tenemos todos los dólares o toda la moneda extranjera para pagar lo que compramos afuera, y compramos más de lo que vendemos, claramente nos están prestando dinero, ¿no? El hecho de que tengamos que pagar una cuenta a plazo, en el fondo es un préstamo. Por lo tanto, si el saldo por cuenta corriente es negativo el saldo de cuenta corriente, el saldo de la cuenta capital y financiera es positivo. Es decir, si tenemos déficit por cuenta corriente, tenemos superávit por cuenta capital y financiera. ¿Qué significa superávit por cuenta capital y financiera? Que los préstamos que nos dan es superior a los préstamos que estamos dando. Por lo tanto, a no confundirse, ¿no? Si bien son préstamos que recibimos, pero todo ingreso se muestra como superávit, digamos, va a jugar a superávit ya sea en la balanza en cuenta corriente y en la balanza de cuenta capital o financiera. Entonces, los saldos están correlacionados completamente, ¿no? Un déficit en cuenta corriente implica que tenemos superávit en cuenta capital y financiera, nos están prestando el resto del mundo, estamos en deuda con el resto del mundo, y si tenemos saldo positivo en balance en cuenta corriente, nosotros le prestamos al resto del mundo. Entonces, esa es la relación tan importante entre la balanza en cuenta corriente y la balanza en cuenta capital, ¿no? Es decir, tienen saldos inversos. Bueno, después, digamos, de la sumatoria de los rubros 1 a 5, ya lo habíamos charlado, eso creo, y si no lo vemos, surge el saldo de la balanza de pagos, que tiene que tener saldo cero. Es decir, si esto tiene saldo positivo, pasa ese saldo positivo, ingreso de reserva, ingreso de moneda extranjera, pasa a engrosar lo que es el rubro 6, variación de reservas internacionales.
supongamos que el saldo de la balanza de pago es, bueno, 1000 positivo, después sumar los rubros 1 a 5. Como el saldo, digamos, tiene que quedar en cero, ese exceso de 1000 en moneda extranjera pasa a engrosar lo que es el rubro 6, la variación de reservas internacionales sube, ¿no? Es decir, entra al Banco Central el exceso de reservas, el exceso de moneda extranjera. Al revés, si nosotros llegásemos a tener déficit de balanza de pagos, es decir, supongan que ahí donde dice 1 más 5, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hubiera dado menos 1000, bueno, o pediremos un préstamo en el extranjero, o bien sacamos de las reservas internacionales del rubro 6 para pagar. Por lo tanto, en definitiva, siempre con el ajuste de la variación de reservas internacionales, en rubro 6, la balanza de pagos, sea el saldo que hayamos sacado de la suma de los rubros 1 a 5, queda en 0, ¿no? O sea, el rubro de ajuste es el 6. Bien. Bueno, relación cuenta corriente, cuenta capital y financiero, lo que les estaba comentando, lo que es déficit en una de las cuentas es superávit en la otra y viceversa. Bueno, ahí se los puse formalmente, ¿no? Por ejemplo, acá, si hay déficit de cuenta corriente, saldo negativo, como contrapartida habrá superávit de cuenta capital y financiera por préstamos e inversiones que reciben residentes y empresas del país, y como última alternativa habrá reducción de reservas. Bueno, si en realidad no nos prestan por un saldo, digamos, negativo en la cuenta corriente, habrá que sacar de las reservas y pagar. Y uno podría decir, ¿y qué pasa si no tenemos reservas para pagar y no nos dan préstamos? Bueno, ahí entraríamos en una crisis de balance de pagos que habría que ver cómo se resuelve. Bueno, un déficit en cuenta corriente muestra una dependencia del país de los activos internacionales, y alternativamente esto se puede ver como una variación de los activos externos del país. Un superávit de cuenta corriente refleja que el país está acumulando activos internacionales netos, ¿no? Si tenemos un superávit de cuenta corriente, significa que el país, digamos, está prestando al extranjero, por lo tanto, digamos, es como un activo internacional, ¿no? Bueno, y si no, si tenemos un déficit, está pidiendo prestado. Los activos internacionales netos son, bueno, la diferencia entre los préstamos que hacemos al extranjero y los préstamos que nos dan, ¿no? Eso es activos internacionales netos. Bueno, básicamente ese es el funcionamiento de la cuenta, de la balanza de pagos. Es muy importante entenderlo al nivel en que lo estoy dando, no ir mucho más allá para que entiendan, digamos, cómo funciona y qué implica, digamos, lo que es el saldo de la cuenta corriente, el saldo de la cuenta capital, la variación de reservas internacionales. Eso, digamos, a medida que avancemos va a aparecer cada vez más seguido en los distintos temas, ¿no? Por lo tanto, siempre va a estar ahí en el aire, flotando para un montón de cosas el tema de la balanza de pagos. Bueno, después otra de las cuestiones que surgen en la apertura económica es lo que ya les había comentado en la clase anterior cuando empezamos esta unidad, de que una de las posibilidades que tienen, digamos, los residentes de cada país que está abierto al mundo es invertir en activos financieros en el país o en el extranjero. Si no hay ninguna clase de restricción, bueno, uno podrá invertir en donde quiera, en cualquier lugar del mundo, y tiene que ver, digamos, la decisión en cuanto a los rendimientos que puede obtener por una inversión financiera tipo, ¿no? Y ustedes saben que los rendimientos, bueno, en general van por el lado de la tasa de interés que pagan los distintos activos, y si estamos hablando de acciones, bueno, entrarán a jugar también los dividendos, la diferencia de cotización de la acción en cuanto, digamos, al valor nominal y al valor de mercado. También, digamos, son tipos de rendimiento que tienen que ver con la inversión total. Pero básicamente, digamos, uno para decidir invertir en un activo extranjero o activo nacional tiene en cuenta el rendimiento, y también vamos a ver cuál es el tipo de cambio, los tipos de cambio entre las monedas a futuro, ¿no? Porque en realidad si uno invierte en un bono a un año, no sé, un bono
un bono europeo. Entonces, bueno, le pagarán intereses a lo largo del año y cuando, por supuesto pagarán los intereses y cuando se rescate ese título, es decir, nosotros recibiremos, bueno, los intereses que hemos ido devengando, más el valor total del bono. Entonces, como eso nos pagan en moneda extranjera, para saber, digamos, si en realidad ese rendimiento ha sido superior a si hubiéramos invertido en un bono parecido acá en Argentina, diríamos, bueno, pero ¿cómo comparamos el rendimiento y el capital de este bono del extranjero cuando cuando me lo rescatan? Si está nominado, no sé, en una moneda extranjera X, y yo si hubiese invertido en Argentina hubiera tenido rendimientos en pesos. Bueno, habrá que hacer la conversión del rendimiento en moneda extranjera que me da el bono en el cual invertí en el extranjero, habrá que hacer la conversión a moneda local, por lo tanto habrá que utilizar los tipos de cambio. Entonces, claramente, digamos que los tipos de cambio a plazo, es decir, a un año, por ejemplo, tengan la posibilidad de que en el momento de que venza ese activo financiero esté más depreciado o más apreciado que en el momento actual, claramente, digamos, otra cuestión que va a ser, digamos, bueno, que va a haber que tener en cuenta para ver, digamos, la posibilidad de invertir o no en el extranjero, ¿no? No solamente la tasa de interés. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, también es importante, como ven ahí abajo, considerar los riesgos inherentes. Bueno, la posibilidad de que haya algún problema con el rescate, digamos, de los activos en los cuales uno invierte en el extranjero por problemas de los gobiernos en cada país, como por ejemplo lo que está pasando ahora en Argentina, ¿no? La gente que ha invertido en bonos en Argentina o en acciones y todo lo demás hace desde un tiempo a la fecha, ahora está teniendo problemas, digamos, porque, bueno, por la situación del país no se puede pagar. Bueno, esos son los riesgos de cualquier inversión, ¿no? Ustedes ya lo habrán visto anteriormente, digamos, en otros temas, que eventualmente cuando se tiene que invertir en acciones, en títulos públicos o algún activo financiero, digamos, que no tiene una renta fija, es decir, aquella renta que uno va a ganar sí o sí, claramente, digamos, la volatilidad, la variabilidad de las condiciones de mercado de esos activos financieros pueden hacer, digamos, ganar o perder capital incluso, ¿no? Es decir, uno invirtió 1.000, que le dan una tasa de interés del 10%, debería recuperar 1.100 a lo largo del tiempo, pero si ha tenido una variación de mercado el precio de ese activo financiero muy fuerte hacia la baja, probablemente, digamos, uno cuando lo recupere o lo quiera revender, lo tiene que revender, digamos, a 800, a 700, incluso pierde capital por 300 ahí, ¿no? Bueno, esos son los riesgos, ¿no? Son los riesgos, digamos, de la economía mundial y de los países en sí, a que, digamos, a donde se invierte, de que eventualmente uno recupere, digamos, los valores de la inversión bajo la par, ¿no? Por la variabilidad de lo que son las rentas variables. Ese es el tema de los riesgos. Bueno, pero en realidad, digamos, con esta cuestión de que yo puedo elegir invertir en activos financieros nacionales o extranjeros, viene, digamos, a colación a explicar este tema, ¿no? De la paridad de los tipos de intereses para determinar a dónde me conviene invertir más. Hay una condición que se llama paridad de los tipos de intereses que evalúa bien esta cuestión que les estoy comentando para ver si en definitiva, digamos, me conviene invertir en el extranjero acá o es indiferente. Es decir, lo mismo en cualquier lugar. Entonces, la paridad de los tipos de intereses me da esa información. Por ejemplo, se plantea ahí donde tiene el ejemplo, ¿no? La decisión de invertir en Argentina o en Estados Unidos. Si yo invierto en Argentina, en un bono en